1320 en San Juan, toda la cadena. Los que nos escuchan y nos ven también por la aplicación radioisla.tv. Gracias mil. Y a esas personas que están conectaditas ya a nuestro Facebook Live y siempre son parte de la discusión. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Siempre estoy pendiente de los comentarios. Hoy tenemos un programa bastante cargadito de invitados, pero siempre daré oportunidad para escuchar a la familia extendida y que opinen sobre estos temas, que muchos de ellos son controversiales, tanto como lo del famoso chat, así que sigue los escándalos. Es el tercero en esta administración. El primero fue el de WhatsApp, después el de Ricky Rosselló y sus panas en Telegram, y ahora el del licenciado Juan Maldonado y el dueño de Apex, Robert Rodríguez. Indignante, obviamente, para muchos. Ya ustedes escucharon la conversación que tuve en la noche de ayer, en Noches con Sentido, con el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el representante Juan Oscar Morales. Y obviamente hoy tenemos un país, una nación completa indignada con todo lo que está pasando. Pero bueno, de eso seguiremos hablando más adelante. Yo creo que va a ser plato fuerte durante varios días, sin duda alguna, porque también la gobernadora se expresó, unos de acuerdo, otros piensan que esto es pues para zapatearse del problema, así que la opinión está ahí bastante dividida. Definitivamente hay tema para largo en cuanto a esto, así que hablaremos de muchas cosas como siempre en Noches con Sentido, pero hoy voy a hablar de dos temas que también son bastante controversiales y se están hablando muchísimo. Uno es el tema de los reclusos, de la nueva ley que ya está aprobada en la legislatura, y que a la cabeza de esta ley siempre han estado Tomás Rivera Schatz y Héctor Martínez, y que tiene que ver con la decisión del Tribunal Supremo de que toda persona tiene que ser convicta por unanimidad, y aquí entonces pues se le permitiría otro juicio a esas personas. Hay que analizar esto con calma, y vamos a hablar con el pastor René Pereira, porque se habla ya de que pronto, en cuestión de días, tal vez se pueda estar reabriendo las iglesias, los templos, pero también hay una gran discusión, hay una gran incomodidad de parte de algunos, incluso hasta los mismos cristianos, y otros que entienden que sí, ya es hora. Así que vamos a hablar de eso. Pero empiezo conversando sobre el tema de los reclusos con la psicóloga social Catherine Angueira, quien ya tengo vía telefónica. Muy buenas tardes, Catherine. Muy buenas tardes, Carlos José, mucho gusto. Nunca había conversado con usted, pero he escuchado algunos de sus programas. Así que bienvenido sea este intercambio con usted hoy. Gracias, mil. El placer es mío. Gracias de verdad. ¿Cuál es su reacción ante todo esto? Porque a veces se nos van los días hablando de la pandemia. Obviamente nos ocupa demasiado, pero hay otras cosas pasando que son importantes, que pueden cambiar la vida del país también. Y una de ellas es esto, y lo que ha ocurrido en la legislatura en estos días, capitaneado por Tomás Rivera Schatz y Héctor Martínez. Me permite empezar haciendo una breve corrección. Ajá. No es correcto que todavía ya se hubiese aprobado los proyectos de ley que tienen que ver con la aplicación retroactiva a aquellas personas cumpliendo sentencias de reclusión, que esa es la palabra, el fraseo que se usa en el proyecto de Tomás Rivera Schatz. Eso fue aprobado en el Senado unánimemente. Esa parte es correcta, pero todavía está pendiente si mañana lo van a aprobar en la Cámara de Representantes. Por otro lado, en la Cámara de Representantes hay un proyecto de autoría de María Milagros Charbonnier que en esencia recoge la misma inquietud de querer aplicar retroactivamente a personas, y ella habla que están confinados. Hay un cambio de lenguaje en algunos aspectos, pero en esencia es la aplicación retroactiva para que personas cuyas sentencias ya vinieron finales y firmes, que ya habían agotado toda posibilidad de haber ido en apelación y revisión, les van a abrir la puerta bien ancha ahora para que ellos soliciten juicio nuevo. Así que esa parte fue aprobada en la Cámara. Ahora mañana vamos a ver si el Senado acoge o no el proyecto de ley
de María Milagros Charbonnier. Tengo entendido que ambos proyectos están calendarizados en ambos cuerpos, así que mañana va a haber un cruce de cable con respecto a cuál va a ser el proyecto de ley que finalmente ambos cuerpos van a respaldar y se acaban votando por los mismos proyectos y ambos después se llevan a la gobernadora. Así que esto es un momento histórico que vamos a estar pendientes. Si mañana alguna de los dos cuerpos cede y entonces llega a un acuerdo para que se apruebe el proyecto del otro cuerpo, o si van a aprobar ambos proyectos y tendrá la gobernadora ante su consideración dos proyectos sobre el mismo tema. Y de hecho, con unos lineamientos y unas disquisiciones y unos matices que pueden ser distinguibles. Okay. Por ejemplo, Carlos José, una cosa que hiere la retina para cualquier persona que tiene dos dedos de frente de pensamiento crítico, es que en el proyecto de ley de María Milagros Charbonnier, ella repite reiteradamente en varios aspectos de las reglas de procedimiento criminal, de que se le va a dar la oportunidad, escuchen bien la matemática que les voy a explicar, que si un jurado llega al menos con 9 votos para entender que esa persona no es culpable, se le aplica la no culpa. O sea, están dividiendo nuevamente en fracciones en aquel aspecto que no necesariamente para declararlo no culpable se puede ir con 9 de 12 votos. Ahora están invirtiendo la tortilla. Y entonces, por otro lado, están requiriendo la unanimidad, 12 votos, para lograr sostener lo que viene a ser la convicción, ¿verdad? Para declararse culpable hace falta 12 votos. Para declararse no culpable hace falta 9 de 12 votos. Así que, ¿verdad? Ellos están invirtiendo ahora lo que antes se requería, que eran 9 votos, para lograr una convicción. Ahora están diciendo con 9 votos es suficiente para alegar no culpa, para declararlo no culpable. Eso está curioso. Si ese jurado compuesto por 12, la mayoría lo encuentra culpable, no sería culpable, tendría que ser unanimidad solamente. Para encontrarlo culpable tiene que ser 12 votos de 12 ciudadanos de los pares que se supone constituyan ese jurado. Exacto. No obstante, para declararlo no culpable, basta con 9 votos. Con 9 votos. O sea, esto es virando al revés lo que ellos están tratando de corregir para haber logrado la culpa con escasamente 9 votos. Así que ellos están invirtiendo la tortilla. Dentro de eso, Carlos José, hay otra preocupación. Y vamos a aclararle a las radioaudiencias de ustedes, si no lo tienen claro ya. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde se fundamenta la decisión suprema en Puerto Rico, que me he leído ambas decisiones varias veces ya. En esencia, lo que hace es ratificar la aplicación prospectiva, ¿verdad? Y aquellos casos donde estaban pendientes a revisión. Esos casos les va a aplicar la necesidad que va a enfrentar el país de celebrar juicio nuevo. No obstante, en Puerto Rico, el proyecto de ley de Tomás Rivera Schatz, que fue unánimemente aprobado ya por populares, pipiolos y PNP, todos están en confabulación buscando los votos de los presos. Están en acuerdo que se extienda ese derecho para aplicarse a personas cuyas sentencias ya habían sido finales y firmes. Y en la decisión tanto del Supremo Federal como la decisión del Supremo Local establece que todavía estaría pendiente la revisión para ellos poder ponderar si va a ser de aplicación retroactiva o no esta jurisprudencia que ellos han establecido para que sea de aplicación a casos pendientes. Así que aquí en Puerto Rico están yendo más allá de las fronteras establecidas por tanto el Supremo de Puerto Rico como el Supremo Federal. Y eso levanta suspicacia de cuál es el afán que tienen ahora mismo los tres partidos de buscar acuerdos con presos para buscar los votos de ellos justo en el momento donde estamos todo el mundo encerrado en nuestras casas por la pandemia y se está silenciando la resistencia que podamos tener ante los tres partidos por igual, porque aquí no se salva nadie de esta discusión. Ha sido esto polémico porque ahí entran casos muy notorios como el de Pablo Casella y otros tantos que fueron muy mediáticos.
Eso es correcto. Entonces, Jari Padilla debe estar hirviendo en algún fuego de su dignidad, porque él no fue el que estableció la jurisprudencia. Y él ya lo había elevado esta controversia ante el Tribunal Supremo hace un tiempo atrás, y el Supremo le había dicho que en este momento eso no se podía hacer porque la Constitución de Puerto Rico no avalaba esa posición. Claro. Así que ahora Jari Padilla está ante el Tribunal Apelativo. Él está atrás ahora en esta controversia, a pesar que había estado al frente. Y está atrás ahora en el apelativo solicitando que se aplique esta jurisprudencia al caso de Pablo Casella. Pero ese no es el único caso. Casualmente yo he tenido acceso en días recientes a madres y padres de personas que le han matado a sus hijos e hijas. Yo misma fui, lo digo con seriedad, fui víctima sobreviviente y soy sobreviviente de un secuestro y violación bajo amenaza de muerte con arma blanca hace ya 42 años, en el 1978, cuando yo trabajaba en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Así que yo quiero aclarar esto al país, porque habemos personas que estamos vivas y en carne propia sobrevivimos, ¿verdad? Ahora mismo una experiencia de esta naturaleza, de ser secuestrada frente a tu casa, ser trasladada a un cañaveral, como fue la época del caso de Arocho y Clemente, donde una joven de 13 años fue interceptada en un cañaveral, fue violada y asesinada. O sea, vamos a remontarnos a estas escenas históricas de cañaverales. Yo viví esa experiencia. Y estoy aquí para contarlo, y llevo 42 años impulsando muchas, si no casi toda, de la política pública que aboga por los derechos de las víctimas del crimen. Y eso me lleva a una controversia que nadie ha levantado todavía, y te lo voy a dar en exclusiva. La Constitución del Estado Libre Asociado, que sabemos que ha sido marchitada ahora mismo por la Ley Promesa, por el caso Sánchez Valle, ¿verdad? Y ahora mismo esta otra decisión del Supremo, tiene un artículo que habla claramente de una cosa que se llama que la dignidad del ser humano es inviolable. Les repito, la dignidad del ser humano es inviolable. Así que a nivel de rango constitucional, en Puerto Rico, existe el derecho que nos cobija a todas las víctimas sobrevivientes de delitos de violencia. Así que cuando se trata de aplicar un derecho fundamental a partir de reconocer un derecho constitucional ahora en los Estados Unidos, por ser un derecho fundamental, y en Puerto Rico, estamos de frente a otro derecho constitucional que es de rango constitucional, de la dignidad de todo ser humano, es inviolable, y se prohíbe el discrimen por razón de sexo. Así lee nuestra Constitución. Así que todos estos casos que se están ventilando para abrir el frente, abrir las compuertas para que se aplique en tantos otros casos, resulta ser, Carlos José, que son todos casos donde las mujeres han sido asesinadas o han sido violadas. O sea, que usted entiende que este tipo de legislación choca grandemente con lo que dice la Constitución. Con nuestra propia Constitución, que dice, el artículo, clarito, si no me recuerdo es el artículo 2, que dice que la dignidad del ser humano es inviolable, y la dignidad de las víctimas sobrevivientes de delitos no es menos categoría que la de los presos. Perdónenme, pero aquí hay que entonces buscar un balance de intereses. Aparte de eso, yo fui una de las personas que escribí, conjunto a Rosabel Bayrón, la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos en el 1988. Muchos de esos derechos que están contemplados ahí nacen de la experiencia que yo sobreviví como víctima de secuestro, violación bajo amenaza de muerte. Así que se incorporaron asuntos en el 1988 que incluso estábamos en la delantera de los otros 50 estados. Y eso, a pesar que no es de rango constitucional, y aquí yo quiero abogar públicamente, nuevamente lo he hecho en el pasado, ¿dónde está la señora gobernadora radicando un proyecto de ley de inmediato, en medio de esta misma pandemia que se está aprobando todas estas cosas en contra de la dignidad del pueblo, para radicar un proyecto de ley, para celebrar un referéndum, no esa cosa de estadidad sí o no, un referéndum para elevar a cargo a nivel de rango constitucional la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos? Ya tenemos por lo menos en la Carta, en la Constitución,
que la dignidad del ser humano es inviolable. Así que, ¿verdad? Eso debe ser un proyecto de ley que no veo a nadie ni escucho a nadie anunciando que lo van a tratar de legislar. Aunque estemos, ¿verdad?, a ley de nada de las elecciones, ¿por qué no añadimos esa otra pregunta a la pregunta de estadidad, sí o no? Si quieren, sí o no, elevar a rango constitucional los derechos de las víctimas del crimen. Pues, ¿verdad?, el mismo papel, le añadimos otra pregunta más. Y hacemos campaña entonces a las víctimas para que se entienda una vez y por todos que todos estos políticos, hombres y mujeres, siempre buscan el voto del preso y nunca se buscan el voto de las víctimas del crimen. Y nosotros, porque esto es un asunto político, es un asunto de política pública y se torna un asunto partidista. Bueno, pues alguien atrévase a radicar ese proyecto de ley para elevar a rango constitucional los derechos de las víctimas, a pesar que ya tenemos un derecho ahí contemplado, clarito. Y ha tenido oportunidad de conversar con víctimas de violencia que se sienten con la preocupación sobre este asunto. Eso es correcto. Yo llevo 42 años ayudando a víctimas tras bastidores, ¿verdad? Algunos casos yo he sido una intercesora pública, como fue el caso contra Jarabo, como fue el caso de Dayana Pérez Lebrón, de la víctima de Toño Bicicleta. O sea, yo también he estado en la mira pública en casos reconocidos que a lo mejor usted por su edad no se acuerda. Pero, y ahora también he recibido llamadas de mujeres y hombres que están preocupados con cómo esto va a afectar. Ya están intranquilos, ya la paz ha sido violentada. Por eso en mi columna en el periódico El Vocero, que titulo el régimen de la hipocresía, hablo que nos han robado el presente, nos han robado el futuro, nos han robado nuestra paz y nuestra tranquilidad y nuestra esperanza. Y nos han robado también las formas para poder reclamar a los políticos que están abusando de sus escaños en estos momentos, aprobando a diestra y siniestra todo, a espaldas del país, aunque estamos viéndolo en televisión, este tipo de proyecto de ley. Carlos José, hay otro asunto que yo quiero traer ante la luz pública, y es que en la discusión se ha alegado que no se celebró vistas públicas sobre este proyecto de Tomás Rivera Chatz en el Senado, y eso es correcto, no se celebraron vistas públicas. Él tuvo un cónclave allá de criminalistas, los que abogan siempre por los derechos de los acusados, convictos y confinados, para llegar al proyecto de ley que ellos presentaron, self-serving se llama en inglés, cuando, ¿verdad?, se han despachado con la cuchara gorda. Se supone, y yo he sido informada, que la Secretaría de Justicia sí participó de esa reunión, cosa que yo entiendo que jamás debió haber hecho porque se estaba sometiendo a otra rama del poder, y ella tiene una alta función en la rama ejecutiva, y el Procurador General participaron de esas reuniones. Y aquí se anunció por parte de los medios que supuesta y alegadamente la Secretaría de Justicia avalaba ese proyecto de ley de Tomás Rivera Chatz, donde se estaba abogando por aplicar retroactivamente y yéndose más allá de la decisión del Supremo Federal, del Supremo Puerto Rico. De inmediato yo me comuniqué con el Departamento de Justicia a ver si era cierto, porque yo entendía que eso hubiese sido una bofetada a todas las víctimas sobrevivientes del crimen, que se supone ser el Departamento de Justicia que vele por los intereses de las víctimas del crimen. A eso es que se dedican ellos. Y a mí se me informó que eso no era correcto. Entonces, lo estoy informando al país, eso no es correcto lo que se informó a los medios después de ese cónclave de criminalistas que están salivando de cómo van a poder sacar ahora de la cárcel a sus clientes, ¿verdad? Pero por otro lado, la Secretaría de Justicia fue diligente al tener el tiempo para poder preparar un escrito ante la comisión que preside María Milagros Charbonnier con respecto a el proyecto de ley de María Milagros Charbonnier, que en esencia recoge la misma médula de la aplicación retroactiva. Y en ese escrito que radicó la Secretaría de Justicia, claramente se opone a la aplicación retroactiva. Es más, y dice que eso sería una cosa draconiana, ¿verdad? Y entonces ella explica lo que nosotros venimos explicando por 42 años, que la dignidad de las víctimas se tiene que respetar al amparo de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos. Igual se nos tiene que tratar con compasión en los tribunales por parte de todos los funcionarios. Y estas leyes son un acto claro
violatorio de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos. Todos esos funcionarios públicos que han emitido un voto a favor de la aplicación retroactiva están en violación a la ley de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos. Perdónenme, pero en términos genéricos, eso es lo que está pasando aquí. ¿Qué sucede con respecto a esto? Cuando el Departamento de Justicia radicó su escrito en el pleito de que es Torres Rivera versus el ELA, que es el pleito, escuchen bien, es un caso de 7 niñas menores de edad que fueron acosadas sexualmente, se alega actos lascivos, por parte del maestro de matemáticas en el salón de clase, en los pasillos de la escuela, ¿verdad? Se usa un caso de unas menores para elevarlo al Supremo para que se aplique de repente y se deshaga lo que se había logrado ya. Por otro lado, le voy a explicar otro asunto. El caso que se eleva al Supremo de los Estados Unidos resulta ser un caso donde el Supremo no discute los hechos, pero yo se los voy a aclarar. Es un caso donde una mujer fue asesinada, una mujer negra fue asesinada y fue botada en el zafacón como basura. Wow. Cuando se descubre ese cadáver, casualmente la asesinaron el 25 de noviembre, el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, ahora mismo no me acuerdo el año exacto. Al día siguiente del Día Internacional de No Más Violencia es que encuentran su cadáver. Así que aquí tenemos 2 casos donde las víctimas resultan ser mujeres, pero no nos quedemos atrás. Jari Padilla y Juan Ramón Acevedo, que conocemos su trasfondo político, están también usando un caso de una mujer asesinada por Pablo Casella, según se había logrado la convicción ya, nuevamente el caso de una mujer asesinada para tratar de revertir la jurisprudencia. Y ahora están alegando en el escrito, porque me leí también el escrito que radicaron en el Tribunal Apelativo, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció la trayectoria racista, que fue lo que aprobó esos estados donde no había jurado unánime, y entonces añaden la coletilla, según ellos, citando a Trías Monge, de que Trías Monge es de entendimiento de que en Puerto Rico se aprueba el jurado que no sea unánime, por razón de persecución política contra los sectores nacionalistas. Pero ellos no se dan cuenta de frente de lo que ellos están haciendo. Tanto Juan Ramón Acevedo como Jari Padilla están abogando de forma sexista y se les olvidó del sexismo. Abogan en contra del racismo, abogan en contra de la persecución política, pero les importa nada el sexismo que reproducen en sus alegatos. Así que te estoy trayendo 3 ejemplos de casos donde las víctimas, donde ellos quieren promover que cambio de jurisprudencia a partir de que después de todo que maten a una mujer no es nada, después de todo que violen o acosen sexualmente a unas personas no es importante. Y ahora el certiorari, que nadie de esto te lo habrá dicho ni nadie lo está discutiendo públicamente. Claro, lamentablemente se me acaba el tiempo, pero el tema ha sido muy interesante y ha valido la pena discutirlo. Y me parece que vamos a seguir conectados para poder seguir discutiendo esto con calma, porque aquí hay muchas maneras de verlo y vale la pena desmenuzarlo. Es un tema que, vuelvo y digo, pocas veces se discute con calma y con claridad y que puede pasar en muchos casos por debajo del radar, sobre todo ahora con todo lo que está pasando y la corrupción y la politiquería y todo lo demás. Pero le agradezco mucho, Catherine, y vamos a seguir en contacto. Ya tiene mi teléfono, estoy disponible para continuar analizando con usted este tipo de cosas y este caso todavía no ha acabado con esto. ¿Okay? Así que gracias. Falta más. Gracias mil, gracias mil. Bueno, voy a hacer la pausa. A regreso voy a estar hablando con otra persona que ahora mismo también tiene un asunto controversial. ¿Las iglesias se deben abrir o no se deben abrir? Esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. Algunos tienen temor, otros dicen, no, eso hay que hacerlo ya. Y regreso con la familia extendida también para que opinen de estos temas al 292-1703 y 04. 292-1703 y 04. No se vaya nadie, vuelvo rápido.